Señor. Gracias, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. ¿Cuánto dicen amén en esta noche? Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno. Dilo. Impresionante. Solo ante ti yo me inclino. Digno, tú eres digno eternamente. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada, dile. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Sí, Señor, aleluya. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia. Díselo. Me hace suspirar. Aleluya. Nos humillamos. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno. Díselo. Eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, 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 tú eres digno. Díselo. Toda la gloria es tuya, es tuya. Solo ante ti, solo ante ti. Yo me inclino ante ti, tú eres digno. Vamos, iglesia, díselo al Rey. Aleluya. La creación entera te alaba, la creación entera te adora. Digno, digno, digno.
los serafines te alaban. Solo ante ti yo me inclino. Rey que perdonas multitud de errores. Puede decírselo. Rey que perdona multitud de errores. Gracias, Señor. Recibe esta ofrenda de aplausos que es para ti. Aleluya. Oh, aleluya. Y a su nombre. Bata bien fuerte estas palmas al que vive, al que vive, al que vive. Abra su Biblia, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5, del verso 5 al verso 9. Juan, capítulo 5, del verso 5 al 9. Amén, ¿lo tiene? Dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo, la comunión de su Santo Espíritu. Y había allí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y al instante, diga conmigo, al instante. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Le he puesto por título a este mensaje, bueno, muy largo, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Yo quiero contarte algo al comenzar este mensaje. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, no sé si mi esposa lo recuerda, llegó un joven a la iglesia. Y este joven llegó llorando con una necesidad muy grande. Llegó llorando, el joven no era cristiano y estaba desesperado porque su esposa lo había abandonado. Y él lloraba y me decía: pastor, ayúdeme. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de recuperar a mi esposa. Y yo le dije: bueno, qué bien que me has dicho que estás dispuesto a hacer de todo, porque hay mucho que hacer para lograr levantarse en el sitial en el cual nos podríamos encontrar en algún momento. Y yo le volví a preguntar: ¿realmente estás dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar a tu esposa? Me dice: cualquier cosa, pastor. Le digo: bueno, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Cerró sus ojos, oré por él, pero la situación que él atravesaba era muy compleja. El muchacho solamente quería el milagro. Yo no sé si usted conoce a ese tipo de personas que solamente quieren el milagro, no quieren el combo completo, no quieren quedarse con el maestro, solamente quieren el milagro y no al Dios que hace el milagro. Es triste, pero tenemos a veces en nuestras iglesias muchas de esas personas, y eso tiene que terminar. Dile al que está a tu lado: eso se tiene que acabar. Uno no busca solo el milagro, uno se queda con el hacedor de milagros. Resulta que llevaba 3 meses el muchacho aparentemente alineado, se congregaba ahí a regañadientes, pero a los 3 meses se me desapareció, no volví a saber de él. Yo lo llamaba, le escribía, nunca apareció, nunca supe de él, hasta que un día me escribe y me dice: pastor, esto no es para mí. Me enteré que mi esposa se ha ido a otra ciudad, voy detrás de ella, voy a buscarla, voy a ver si logro hacer algo. Le digo: hijo, si algo yo he aprendido a través de los años en la vida cristiana, es que cuando yo meto mi mano, Dios quita la de él. Si tú vas a meter tu mano, vas a luchar en tus fuerzas, ya Dios no está ahí.
No, pero es que yo quiero ver con quién está. Me dicen que allá en ese pueblo y anda otra persona detrás de ella. Yo le digo, pero no tienes que luchar en tus fuerzas. Los hijos de Dios hemos aprendido a descansar en Él. Y nuestras batallas son con armas espirituales, no con armas carnales. Tristemente Él no se gozó como usted porque Él no entendió. Se desapareció. Se desapareció. Mire, vivimos un tiempo, y la Biblia le llama tiempos finales, donde la gente no quiere pasar procesos. La gente se lleva el tiempo destruyendo su hogar, destruyendo su entorno, ¿verdad? Llegan muchos hombres, porque el hombre cuando es abandonado se vuelve llorón, hermano. Llegan muchos llorones a las iglesias. Pastor, me dejó mi esposa, no quiere regresar. Y le digo, hijo, ¿pero qué hiciste? No, yo sé que me he portado mal, la he maltratado, le he levantado la mano, he estado en las drogas. Y bueno, siempre son casos diferentes. Pero hay un apresuramiento porque dice, pastor, pero dígame, ¿cuándo ella va a volver? Yo le digo, mira, tú tienes que entender algo. Yo quiero que también usted entienda algo en esta noche. Mi Dios es un Dios de procesos. ¿Alguien me está entendiendo en esta noche? Yo le suelo decir a la gente, mira, ¿cuánto tiempo te demoraste en destruir la vida de esa mujer? Y hay gente que me dice, pastor, 5 años, 6 años, 8 años. Yo reconozco, yo la maltrataba, yo le gritaba, yo le insultaba, no le daba para comer. 8 años, 9 años, 10 años. Y yo le digo, ¿y tú crees que con venir a la iglesia, que muchas veces no es ni de corazón, sino porque hay mucha gente que llega a la iglesia para calmar sus sentimientos de culpa? ¿Aló? No es lo mismo un arrepentimiento que tratar de calmar los sentimientos de culpa. Son dos cosas muy diferentes. Lo de Pedro fue un arrepentimiento. Lo de Judas fue un remordimiento. Los remordimientos no mueven el corazón de Dios. Pero un corazón contrito y humillado, dice la Biblia que Dios no resiste ese corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí en esta noche? La gente no quiere pasar procesos. Anoche, creo que fue anoche, ¿verdad, mi amor? Le hablamos a la iglesia acerca de la actitud que toma Dios. ¿Cuál de anoche? La actitud que tomamos nosotros en medio de la crisis y el trato que también Dios utiliza con aquellos que atraviesan por una crisis. Atravesar por una crisis no es malo. Lo malo es permanecer en la crisis. Hay gente que a veces se adapta a la crisis. Hay gente que dice, bueno, yo nací pobre, soy pobre y voy a morir pobre. Cuando yo leo la Biblia a mí me dice que Dios dice, yo deseo, amado, que tú seas prosperado en todas las cosas. Oiga, eso me voló la cabeza. Porque yo vengo de un hogar muy pobre. Creo que mi apellido lo dice todo, ¿no? Kimi. En el colegio me decían, ¿qué me importa? Hasta que Dios dijo, a mí sí me importas. Eso no estaba ahí, me salió bonito. Me salió bonito. Pero escuche, la gente no quiere atravesar procesos. La gente cree que esto es como la lámpara de Aladino, que esto es magia. Bueno, ya estoy viniendo a la iglesia, ¿qué más tengo que hacer? Yo he escuchado a gente que dice, bueno, ya vine a la iglesia, ya cumplí con Dios. Jamás podrás cumplir con Dios. Tenemos una deuda de por vida con Él. Él dio su vida en la cruz del Calvario. Eso no se paga nunca. Cuando la gente a mí me pregunta, ¿pero tú crees que es necesario ir a la iglesia todos los días? Yo le digo, sí, porque Él me da el aire para respirar todos los días. Eso no es fanatismo, eso no es religiosidad, eso se llama ser agradecido. ¿Cuántos están por aquí? Y yo quiero hablarte de una historia muy interesante. No sé si me ayudan con el versículo 5 del capítulo 5 de Juan. Porque vemos la actitud que el maestro tomó frente a un paralítico que había intentado por mucho tiempo recibir su milagro. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes tratando de recibir tu milagro, pero lo que yo sí sé es que cuando nos alineamos al propósito de Dios, nuestro milagro de que llega, llega. Dile que está a tu lado, el problema es que no es en tu tiempo. Dile, apurado. Dice el versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años? 38 años este hombre.
Y aquí sucedía algo. Yo quiero resumirte un poco, aunque yo sé que aquí tenemos gente que estudia la Biblia. Minsevi estudia Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Había un estanque llamado el estanque de Betesda, que de tiempo en tiempo venía un ángel y movía las aguas. Y había mucha gente alrededor de ese estanque queriéndose meter, porque el primero que ingresaba, el primero que entraba recibía su milagro. Oiga, esto tiene una simbología profética, una simbología espiritual poderosísima. Hay tiempos en que las aguas están en movimiento y a veces nosotros no la aprovechamos. De tiempo en tiempo Dios mueve las aguas. Y hay gente que dice, ¿será? ¿Lo hago? ¿No lo hago? De tiempo en tiempo Dios te permite a ti entrar en una dimensión de prosperidad. El pastor dice, bueno, vamos a levantar primicia. El pastor dice, bueno, vamos a entrar en una situación donde usted puede bendecir la casa de Dios. De repente el diablo te susurra al oído y te dice, tú tienes muchas cuentas que pagar. ¿Cómo vas a hacer eso? Es una irresponsabilidad. Y tú le dices al diablo, amén. Y hasta en lengua hablan algunos. Lo que no te diste cuenta es que las aguas se estaban moviendo a tu favor. Pero siempre hay alguien que como sea se mete en ese movimiento. Yo quiero decirte en esta hora que en este 2019, a pesar que ya han transcurrido 4 meses, Dios te dice en esta hora, las aguas están en movimiento. Todo lo que no viviste en el 2018 lo puedes alcanzar en este 2019 si aprovechas las aguas en movimiento. Usted tiene que estar conectado con el cielo. Usted tiene que estar conectado con su Padre espiritual para aprender a percibir cuando las aguas están en movimiento. A veces las aguas se mueven, pero estamos entretenidos en el Facebook. A veces las aguas se mueven, pero estamos entretenidos en el Netflix. Estamos haciendo propaganda gratis, pero ahí se va. A veces las aguas están en movimiento, pero estamos entretenidos en nuestro trabajo. ¿Aló? Y no estamos diciendo que no trabaje. Pero Dios nos sacó de la esclavitud del mundo. Y Él nos sacó de la esclavitud no para meternos a otra esclavitud. Hay gente que es esclava de su trabajo. Abandona a su esposa, abandona a sus hijos y abandona la iglesia. Y siguen chiros. Porque la manera de ser prosperado económicamente para un hijo de Dios no está en trabajar más. ¿Aló? Está en tu fidelidad con Dios. Está en saber aprovechar cuando las aguas se están moviendo. Y yo puedo sentir en mi espíritu que en esta noche las aguas se están moviendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá alguien que pueda alabar a Dios y recibir esa palabra poderosamente en esta noche? Oiga, cuando yo preparaba este mensaje, me saltó una pregunta. ¿Qué hacía el maestro? ¿Qué hacía el maestro paseándose por el estanque de Betesda? Yo empecé a estudiar y empecé a enamorarme un poco más del maestro el día de hoy. Porque mi maestro no estaba encerrado en una oficina. Mi maestro no andaba con la gente de acá. A mi maestro le llamaban el amigo de los pecadores. ¿Cuántos están por aquí? A mi maestro no lo podían encerrar en 4 paredes de una iglesia. ¿Aló? Mi maestro era demasiado grande para encerrarse dentro de un edificio. Él sabía que tenía una asignación del Padre como la tienes tú y como la tengo yo, y que no puedo encerrarme cuando las almas se están perdiendo allá afuera. Él sabía que tenía una asignación y que no tenía mucho tiempo, que a lo mucho tenía 3 años para conquistar el mundo. Él no podía tomarse vacaciones. Es triste, iglesia, no quiero desviarme del tema, pero hay que tocarlo. Es triste, a veces las ovejas me preguntan, pastor, se viene carnaval, va a haber culto. Yo le digo, ¿y por qué no? La gente para todo quiere vacaciones. Es que me mojan. Que te mojen, viene fresquito al culto. Pastor, son las votaciones. Yo sí tuve culto, hermano. Dígame legalista, dígame lo que sea, pero yo sí tuve culto. Algunos votaron antes o votaron después, pero tuve culto. Aquí también estamos conectados. Pero escucha, son tiempos donde el mismo Jesucristo nos dejó el ejemplo de que no podemos hacer pausas. En tiempos decisivos y finales usted no se puede dar el lujo de tomar pausas, porque hay mucha necesidad allá afuera. Estamos encerrados en nuestros problemas.
Estamos encerrados en nuestras circunstancias, reclamándole a todo el mundo e incluso reclamándole al mismo Dios. Y las almas se siguen perdiendo allá afuera. Y el maestro nos dejó ejemplo. Usted lo ha leído. ¿Usted recuerda cuando al maestro, se me viene ahorita a la mente, cuando al maestro le vinieron a decir: maestro, tu primo Juan el Bautista le han cortado la cabeza, lo mataron, lo decapitaron? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo le pregunto a usted, si en el día del culto dominical se le ocurre justo morir a un familiar. Bueno, eso no avisan, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que hizo Jesús. Porque le dijeron: tu primo Juan el Bautista ha muerto. Y él a lo mucho, dice la Biblia, léanlo en su casa, a lo mucho atinó, dice que se alejó un poco. Me imagino yo a llorar a su primo. Pero también la Biblia registra que dice que la multitud, allá donde él fue a llorar, allá lo siguieron. Jesús nunca les dijo: por el amor de Dios, por el amor de mi Padre, déjenme llorar a mi primo. Entiéndanme, entiendan mi dolor, entiendan mi tristeza. ¿Cuántas veces escuchamos como pastores: pastor, entiéndame, tuve un sepelio, pastor, entiéndame, se me murió mi perrito, pastor, entiéndame? Yo ayer le decía a la iglesia: yo no entiendo por qué con los años Dios nos bendijo con un carro, que no nacimos con un carro al lado, pero resulta que cuando se nos poncha la llanta: pastor, no puedo ir a la iglesia porque no tengo carro. Pero hay bus. Volver al bus. Volver al bus. No, eso no va conmigo. O sea, no. Algunos lo espiritualizan. Eso es retroceder. Yo soy un hijo de Dios. Así sean burros. Mira, yo no me pierdo una cita con mi padre porque se me pochan una llanta. Yo llego como sea. Si tengo que llegar a pie, llego a pie. Pero nada puede detenerme mi cita con mi Padre Celestial, porque es con Él el que me voy a encontrar. ¿Cuántos están por aquí? No sé si algunos no sé, yo estoy imaginándome, a lo mejor no es así. Se pasaron las voces: hoy todavía no va a estar el pastor Zapata. Aprovechemos y vámonos al estadio. Ojalá y pierdan y por goleada. Y eso que también soy azul, ¿eh? Y yo le he dicho a mi iglesia: cada vez que usted falte por irse al estadio, voy a orar para que pierdan y por goleada. Y acuérdense de mí, fue por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y por mi única culpa. Porque no puedo cambiar a mi Dios por un partido de fútbol. Ni por el fútbol, ni por nada, ni por nadie. ¿Cuántos están por aquí? Porque Él lo ha dado todo por mí. Eso es lo que hizo el maestro. Dice la Biblia que cuando la multitud lo siguió, Él no le dijo: déjame llorar, estoy triste, estoy de duelo. No, Él no dijo eso. Dice que al instante empezó a sanarlos. Había una asignación del cielo, había una asignación del Padre. Y esa asignación la tiene usted y la tengo yo. Y tenemos que cumplirla por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Alabe a Dios, por favor, con todas sus fuerzas. Yo le hago una pregunta y respóndala con la mano en el corazón, dejando un poquito la espiritualidad, la religiosidad a un lado. ¿Qué usted espera del maestro cuando está pasando por un momento difícil? ¿Qué espera? Seamos sinceros. Un apapacho, un abrazo, que me diga: hijito mío, tranquilo, esto va a pasar. Pero le tengo una noticia que a lo mejor no le va a gustar. ¿Cuántos quieren ser guerreros y guerreras? ¿Cuántos ya son guerreros y guerreras? Cuando yo voy a la Biblia a mí me muestra cómo Dios formó a los guerreros y a las guerreras. A los guerreros y a las guerreras no se los puede formar con mimos, porque vamos a levantar engreídos y llorones. ¿Aló? Cuando usted
apapacha mucho a un hijo y no lo corrige, usted va a tener un peligro en la casa. Va a tener un malcriado, engreído, que si tú no le das algo por todo va a llorar y va a hacer berrinche. 25, 30 años, mamá, me dejaron, mamá. Por llorón ha de ser. Hay gente que piensa que en el momento de crisis, en el momento del proceso, y con llorar mucho, van a conmover el corazón de Dios. Y mi Dios no se mueve por sentimientos. Una sola cosa mueve la mano de Dios y eso se llama fe. Solo la fe mueve la mano de Dios. Habrá alguien que en esta hora va a tener que secarse las lágrimas y decirle a Dios: yo voy a creer que tú tienes algo para mí. Cuando yo voy a la Biblia, veo que en los momentos más difíciles de los hombres y las mujeres de Dios, Dios le decía: levántate. Y esto podría sonar como un Dios duro, un Dios indolente, pero tú vas a encontrar todos los hombres y las mujeres de Dios que pasaban por un momento difícil, tarde que temprano oían la voz de Dios que le decía: levántate. No recibían cariñitos, no recibían piojitos. No, mi hijito, tranquilo, todo va a pasar. Dios le decía: levántate. Porque a través de la historia, Dios lo que ha querido siempre levantar son guerreros y guerreras. Pregúnteme: ¿por qué, pastor? Dígalo más fuerte: ¿por qué, pastor? Porque solo los valientes, porque solo los guerreros, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos valientes han venido en esta noche? Y a su nombre, y a su nombre. ¿Sabe lo que Dios le dice a una mujer que está llorando porque su esposo la ha abandonado? Levántate. Ponte guapa. Váyase al gabinete. Váyase al spa, que hay spa. Póngase lo más bella posible y pasélesele por la frente. Pasésele. Mira lo que te perdiste. Yo recuerdo que en cierta ocasión hubo un amigo que la esposa lo dejó y me va a visitar. Hermano, yo no lo reconocía. Estaba barbón, los pelos parados, olía horrible. Me dice: Eddie, ayúdame, Eddie. Me dejó mi esposa. Ya no tengo ni ganas de arreglarme. ¿Para qué arreglarme si yo me arreglaba para ella? Mi vida se acabó. ¿Qué hago? Digo: lo primero, báñate porque no aguanto. Báñate, rasúrate. Eres un hijo de Dios. Hay gente que siente que la vida se le acaba. ¿Sabe cuándo alguien siente que la vida se le acaba? Cuando Dios no es el centro de su vida. Cuando su vida gira en torno a una persona. Cuando su vida gira en torno a lo material. Pero cuando Cristo es el centro de mi vida, hay una alabanza que dice: que se vayan todos, menos su presencia. Decía el salmista David: quítame todo, pero no alejes de mí tu Santo Espíritu. Usted lo que necesita es el Espíritu Santo de Dios. Ese es su mejor amigo, ese es su compañero, ese no falla, ese permanece fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dice a alguien en esta noche: levántate. Pastor, si estoy llorando, yo lo que quiero es que Dios consuele. Yo lo que quiero es que Dios seque mis lágrimas. Dios te dice: levántate. Hubo un momento que Dios le dijo al profeta: ¿hasta cuándo lloras a Saúl? Ahí estaba llorando mi Saulito, endemoniado y todo, pero lo amo. Y Dios le dijo: yo ya me he provisto de rey para Israel. Deja de llorar a Saúl. Alguien va a tener que dejar de llorarle a alguien. Yo no concibo que un padre le llore a los hijos. Llora en la presencia de Dios por sus hijos. Pero hay padres que le lloran al mismo diablo incluso. Diablo, suelta a mi hijo.
Diablo, deja, mi hijo. Al diablo no se le llora. Ante el diablo se toma la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Y se le dice: diablo, en el nombre de Jesús, mi generación va a servir a Dios. Mi familia va a servir a Dios. Mi familia no te pertenece. Suéltalos en el nombre de Jesús. Alguien tiene que alabar a Dios en esta noche. Dile que está a tu lado: levántate. Hay que levantarse, hermanos. Hay que levantarse. Vamos al versículo 6. Dice, verso 6: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mira, aquí hay una pregunta que podría ser como demasiado obvia. ¿Cómo le va a preguntar a un hombre paralítico al borde del tanque de Betesda, donde ya era muy conocido por qué estaban todos esos enfermos ahí? Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Esa pregunta encierra algo poderoso, iglesia. A veces Dios tiene que preguntarnos: ¿de verdad tú quieres ser salvo? ¿De verdad tú quieres ministerio? ¿De verdad tú quieres que tu familia me sirva? ¿De verdad tú quieres alcanzar todo lo que me estás pidiendo? Y es terrible cuando escuchamos la respuesta de Dios: muy bien, levántate. Pero Dios, no tengo fuerzas. Dios te dice: levántate. Dios te hace una pregunta en esta hora: ¿quieres ser bendecido? Dice: levántate. Pastor, lo he intentado muchas veces. Usted no sabe cómo he intentado muchas veces levantar este negocio. Fracasé 1, 2, 3, 4 veces. Lo he planificado, he buscado el capital, he buscado la gente idónea, pero ya tengo miedo a volverlo a intentar. Dios te dice en esta hora, oh, yo no sé si alguien recibe esa palabra. Dios te dice: levántate. Levántate. A mí me llama la atención mucho cuando el maestro le dice, en el versículo 7, si vamos al versículo 7, le dice: levántate, pero hay un añadido más que también tiene algo poderoso aquí. Dice: toma tu lecho y anda. Ese toma tu lecho tiene un significado tremendo, porque es prototipo del sitial que a ti no te corresponde. Dios quiere que todos seamos sanos. ¿Cuántos dicen amén? El sitial de ese hombre no era ese. Dios no era feliz viéndote enfermo. Dios no es feliz viéndote enfermo. Dios no te clava una enfermedad porque te portas mal. Hay gente que dice: yo creo que Dios me puso esta enfermedad. Dios no es así. Mi Dios es todo amor. ¿Cuántos están por aquí? O usted, cuando su hijo se porta mal, le dice: vente para acá que ahora te clavo un cáncer. Toma. Me rayaste las paredes. Toma ahí una pulmonía. Dice la Biblia: si vosotros, siendo malos, si su hijo le piden un pedazo de pan, no le van a dar un pedazo de piedra, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el reino de los cielos? Dios quiere la sanidad. Dios quiere la salvación. Dios quiere lo mejor para ti. Pero necesitamos entender que aún el lugar donde nos encontramos puede ser utilizado para la gloria y la honra de Dios. Y te voy a explicar cómo. Yo quiero decirle a alguien que estuvo pasando o está pasando por alguna adicción, que Dios te quiere levantar con un ministerio para salvar a la gente que sigue en adicción. Porque el arma que un día el diablo quiso usar para destruirte, ahora va a ser usada en su contra. Yo quiero decirle a alguien que estuvo pasando por un proceso de divorcio. Yo quiero decirle a alguien que cuando ya su hogar estaba por destruirse, apareció el ángel de Jehová. Apareció un hombre de Dios, una mujer de Dios que te dijo: ¿sabes qué? No firmes ese papel. Todavía hay respuesta, todavía hay esperanza. Vamos adelante, se puede salvar tu matrimonio. Yo quiero decirte que si Dios permitió que en algún momento tu matrimonio fuera restaurado, es porque Él quería levantar de ti un ministerio de salvación, de liberación, de restauración de matrimonios. Porque el arma que el diablo quiso utilizar para destruirte, ahora será usada en su contra. ¿Alguien puede entender lo que yo le estoy diciendo en esta noche? Toma tu lecho.
Eso significa tomar mi lecho. Las marcas que me dejó el mundo, las marcas que el diablo me dejó, pero que ahora lo uso en su contra para darle la gloria a aquel que me salvó. ¿Cuántos me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo, iglesia? A ver, yo recuerdo cuando David mató a Goliat y lo remató con su propia espada. ¡Pah! Horrenda cabezota, como algunos, no lo miren mucho. Y dice que agarró la cabeza y la llevó a Jerusalén. ¿Usted sabe el significado de agarrar la cabeza del filisteo y llevarla a Jerusalén? ¿Sabe lo que significa? Eso era una humillación. Se estaban llevando como un trofeo la cabeza de tremendo gigante al pueblo enemigo que no pudo vencer. Encima dice que agarró su espada, agarró su escudo. Bueno, con su espada fue la que le cortó la cabeza, se la llevó y se la llevó a su tienda. ¿Para qué David se llevó la espada y el escudo a su tienda? Yo me lo imagino a David cada vez que se preparaba para ir a una batalla. Veía esa espada, veía ese escudo y decía: si yo destruí un gigante, si Dios me permitió destruir a un Goliat, que vengan 5 Goliat, que vengan 10 Goliat, a todos me los como vivos, a todos les corto la cabeza. Ese es un recuerdo de que Dios lo pudo hacer y que Dios lo volverá a hacer. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien puede alabar a Dios? Yo no sé tú qué piensas cuando ves la enfermedad tocando la puerta de tu casa. Cuando yo veo que la enfermedad quiere tocar la puerta de mi casa, quiere tocar a una de mis hijas, yo digo: esta es la oportunidad donde Yahvé Rafa, mi sanador, mi médico por excelencia, se va a manifestar. Si la enfermedad toma otro tinte y toma otro tamaño, yo digo: no importa. Así como Dios pudo sanar una gripe, Dios puede sanar una pulmonía. Y mayor será la manifestación, mayor será el testimonio que voy a contar. No es lo mismo que diga: Dios sanó a mi hija de una tos, que diga: Dios sanó a mi hija de una pulmonía. Si el tamaño del problema crece, si el tamaño de la circunstancia crece, yo no me voy a poner a llorar. Yo creo que voy a escuchar la voz de Dios que me va a decir una vez más: levántate, levántate, levántate. Si lo hice en el pasado, lo puedo hacer una vez más. Para mí no hay tamaño de problema. Como se llame el problema, te voy a dar la victoria. Te voy a dar la victoria. Te voy a dar la victoria. A su nombre. Yo creo que de vez en cuando hay que mirar un poquito para atrás. Wow, están conectados, ¿eh? Excelente. Yo creo que a veces hay que mirar un poquito para atrás. Siempre nos dicen para atrás, ni para tomar impulso, pero a mí sí me gusta ver a veces atrás. Me mantiene humilde. Me mantiene humilde. Me enseña de dónde Dios me sacó y que fue Él el que lo hizo, no fue en mis fuerzas. Y cuando yo veo atrás, y aquí está mi hija mayor, mis 2 hijas en combo sufrían de crisis asmática de niñas. Mis 2 hijas. Y mi esposa y yo ya servíamos a Dios. Y siempre que teníamos que viajar por el servicio a Dios o en alguna actividad de la iglesia, siempre el diablo las atacaba, siempre se enfermaban. Hasta que un día dijimos: hasta aquí, diablo, tú no tocas a mis hijas. Y recuerdo que el pastor que teníamos en ese tiempo oró con nosotros. Mis hijas hasta la actualidad nunca más volvieron a sufrir de asma. Hacen deporte en sus colegios, sirven en la iglesia. Esta guerrerita que está aquí, si no está cantando, está danzando. Si no está danzando, está dando clases a los niños. Y no se me cansa. Yo me canso más, hermano. Creo que es por otra cosa, ¿no? Pero cuando yo veo atrás y yo veo que Dios sanó a mis hijas, cada vez que yo voy a orar por un enfermo, yo digo: es esto para Dios. Si yo recuerdo lo que hizo con mis hijas. ¿Por qué te desesperas cuando estás pasando por una crisis económica? Si hasta en la actualidad Dios no te ha dejado que mueras de hambre. Que aún sin trabajo Él te ha alimentado. Que aún sin trabajo tus hijos no se han acostado sin comer un solo día.
¿Por qué desesperarme si cuando yo veo atrás yo veo que la fidelidad de Dios ha sido grande y que sigue siendo grande su fidelidad? He aprendido a levantarme aún desde el momento más difícil, en la situación más difícil. Yo digo, no, voy a tener que levantarme. No le voy a dar muchos detalles. Pero el día domingo necesitamos un milagro bien grande con mi esposa. Grande, el milagro era fuerte. Bueno, no quiero darle detalles, pero quisiera contarles para que entiendan el milagro, ¿no? Les voy a contar a medias ya. Recuerdo que tenía que hacer, hermano, un depósito a las 11. Un depósito a las 11 si no metía en problemas a una persona. Y creo que por ahí tengo, no sé, creo que lo tengo en la otra Biblia, hermanos. Dios hizo un milagro tan grande que usted no me va a querer creer porque parece película. El depósito lo hice 10:55, faltando 5 minutos para las 11. Y le mandé el capture al varón, le digo, mira, ahí está, faltaban 5 minutos, pero lo logré. Dios lo hizo una vez más. Dios no va a avergonzar a sus hijos cuando nos alineamos a sus propósitos. Pastor, entonces ¿por qué en algunas ocasiones he sido avergonzado? Has sido avergonzado porque has hecho lo que tú querías y no lo que Dios quería. ¿Cuántos están por aquí? Emprendemos proyectos sin involucrar a Dios. Armamos agendas sin involucrar a Dios. Yo ayer le decía a la gente en la iglesia, y lo nombraba a mi padre espiritual, el pastor Héctor. Yo le decía a la iglesia, un día el pastor Héctor me dio un consejo, hace como 2 años. 2 años. Hermano, yo salía todos los fines de semana, salía más que mero. Todos los fines de semana salí. Cantando por aquí, predicando por acá. Pobrecita mi esposa, se quedaba con la iglesia. Esto era tremendo, hermano. No había día donde yo tuviera que ir a algún lado a predicar o a cantar. Un día el pastor me dice, Eddie, una agenda llena no significa un ministerio exitoso. Tienes que preocuparte de tu familia y de tu iglesia. En el tiempo de Dios, Él mismo te va a llevar a las naciones, Él mismo te va a hacer salir. A veces armamos planes, armamos agenda. Pero la pregunta es, ¿está involucrado Dios ahí? ¿Está Dios ahí? Llama a sus líderes, llama a sus pastores cuando usted tiene que ir a una entrevista. Pastor, tengo una entrevista ahora para que si es de Dios, salga. Viaja, la gente viaja y hermano nunca nos dice nada. Y no es que usted tiene que rendirnos cuenta, no, es para cubrirles. Los pastores estamos para cubrirlos. Pastor, me enfermé y usted ni siquiera me visitó. Sí, pues que no soy brujo. Un mensajito de texto, pastor, estoy enfermo. Ore por mis hijos, ore por mi casa. Vivimos una vida, hermano, en desorden total. Y cuando no viene la respuesta, decimos, Dios, ¿qué pasó? Te olvidaste de mí. Y no es que Dios se olvidó de nosotros, sino que Dios está esperando la actitud correcta de nosotros como hijos. Y una de las actitudes que Dios está esperando que usted tome es que se levante, que tome su lecho. Aún aquello que el diablo usó para destruirte, tómalo como David. Recuerda lo que Dios hizo en el pasado. Si Él lo hizo en el pasado lo puede hacer ahora. Y ahí viene lo siguiente: levántate, toma tu lecho. ¿Y qué viene después? Y anda. Esto no es de estancarse y de vivir de glorias pasadas. Esto es de seguir conquistando. A veces escuchamos gente que dice, pastor, yo predicaba. ¿Y por qué ahora no predica? Siguiente pregunta. Pastor, le cuento que yo danzaba y ahora gente que vive de glorias pasadas cuando Dios te quiere dar nuevas victorias. ¿Cuántos están por aquí? Yo hacía esto, yo hacía lo de acá. Dios te dice, anda, ya te levantaste, ya tomaste tu lecho, ahora anda. Ahora camina en mi propósito. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Este hombre se levantó, salió corriendo, ni siquiera sabía quién era el hombre que lo había sanado. Cuando le preguntaron quién fue, no sé, estoy sano nomás. Pero aquí hay algo muy interesante y voy concluyendo con esto. Gracias.
Aquí hay algo muy interesante, porque más adelante, en un versículo, cuando él se vuelve a encontrar con Jesús, Jesús le dice: levántate, toma tu lecho, anda, comparte todo esto, no peques más para que la enfermedad no regrese. ¿Lo ha leído? Hay algunos que a veces no entienden: pastor, a mí me dieron una palabra profética, pero era un profeta chanfle, porque regresó la enfermedad. Que volviste a pecar, pues, chiquito. Y mi Dios no puede ser burlado. Pastor, pero yo sentí que fui sanada y el cáncer volvió, el cáncer regresó. Tu fidelidad a Dios, ¿cómo está? Le tengo que ser sincero, me olvidé. Recibí mi milagro, me fui, me volví al mundo. Usted nunca se ha preguntado por qué Jesús, después de sanar, siempre le decía a la gente: levántate, vete y no peques más. El pecado aleja a Dios de nuestras vidas. La gente vive todo el tiempo engañada pensando que Dios está ahí, y a lo mejor ya Dios se fue hace rato. Dios no puede habitar donde hay pecado. Hay que ordenar nuestra casa. ¿Cuántos están por aquí? A lo mejor usted está llorando y Dios ya te está diciendo: levántate. Y usted sigue llorando porque a lo mejor usted piensa, o no sé quién le metió, que mientras más llore Dios va a decir: ya, pobrechito. No, Dios no te va a decir pobrechito, te va a decir: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántos están por aquí? Frente al pecado de Acán, cuando Josué se enteró del pecado de Acán, que metió el anatema, dice que se postró a llorarle a Dios. Y Dios le dice: ¿por qué lloras? Literalmente le dijo: ¿por qué lloras? Mire, yo no sé por qué siento en mi espíritu que Dios le dice a alguien: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y más adelante le dice a Josué: santifica al pueblo, santifica tu casa. Pastor, tengo que reconocer, hay pecado en mi casa. ¿Y por qué lloras?, te dice Dios. Empieza a confrontar, empieza a encarar a la gente. Santifica tu casa y déjate de llorar. Que la bendición está a la puerta, pero yo no puedo intervenir, dice Dios, donde hay pecado. Yo no sé qué ha detenido la bendición, pero yo lo único que te he venido a decir en esta hora de parte de Dios es que Dios te dice: levántate, toma tu lecho y anda. Hay un milagro para ti. Póngase de pie, por favor. Oh, Rababa Shekenda.